Invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que están mirando este video, este programa Un Encuentro con Jesús. Los saludo con esa dulce paz del Señor. Y en esta noche tan hermosa, en esta tarde, en esta mañana, en realidad en Buenos Aires, Argentina, son las 19 horas 35 minutos. Tenemos una temperatura de 22 grados. Imagínense, ya estamos sintiendo el calor, así que vamos a necesitar de algún ventilador, algún aire acondicionado para que un poquito podamos estar fresquitos, ¿verdad? Y tomar mucha agua, eso es importante, tomar mucha agua, eso es importante, ¿no? Y también cuidarse, seguir cuidándonos esto de la pandemia que todavía no ha sido erradicado totalmente. Así que sigamos con el barbijo, sigamos con todo lo relacionado a la higiene, ¿no? Al distanciamiento cuando hay un grupo numeroso de personas, todo esto. Así vamos a evitar tragedias y tener que estar teniendo dolor por la partida de algún ser querido. Tenemos para hoy bastante material, tenemos noticias en el panorama cristiano y en esta noche tenemos también la palabra de Dios que no debe faltar. Mira, el pastor Sinali nos mandó un video, una pequeña reflexión. Realmente yo creo que hay una expectativa cuando uno ve un programa para ver, a ver, qué va a pasar, qué contenido, cuál es. Y nosotros cuando vemos un programa decimos, a ver, ¿qué Dios nos quiere decir? Hay muchos que estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Como este caso caso de Santiago. El libro de Santiago, el capítulo 1, y nosotros leemos, primeramente, digamos que Santiago, el autor de este libro, probablemente fue escrita por Jacobo, el hermano del Señor. Diría yo el hermano del Señor. Al final Jesús vino producto del Espíritu Santo, ¿verdad? El tema de fondo doctrinal de este libro son las buenas obras. Son las buenas obras. ¿Cierto? Y haciendo un resumen de este libro, Santiago habló en su carta sobre la fe, habla en su carta, esta acá es una carta, género carta, habla de la fe y enfatiza los resultados de la fe. También subraya la importancia de vivir una fe práctica y laboriosa. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no?
sea que la fe sin obras está muerta. En realidad. Y que quiero compartir con ustedes en este programa Un Encuentro con Jesús en el día de la fecha es el capítulo 1 de Santiago. Quise tocar este tema porque hay muchos hermanos que están pasando por diversas pruebas. Hermanas, matrimonios, están pasando por problemas muy difíciles, ya sea de índole económico, relación, la parte física, edades. Son pruebas tremendas. Y Santiago dice en el capítulo 1, verso 1, dice, yo Santiago, se presenta, ¿no? Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire usted, escribo esta carta a las 12 tribus. A las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Estas son las 12 tribus, ¿no? Creyentes, puede que partió Jesús, se dispersaron por todo lado. Reciban mis saludos, dice en ese verso primero. El verso 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué le está pasando a Santiago, no? Al hermano Santiago. ¿Cómo puede uno alegrarse en tiempos de pruebas? Para la gente crédula esto es algo medio, tiene ¿cómo le puedo decir? No tiene sentido, ¿no? Y él lo dice. Cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben, dice el verso 3, que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, o sea, la perseverancia. A veces pedimos a Dios que nos dé mucha fe, pero cuando pedimos a Dios que nos dé, que aumente nuestra fe, aumentan los problemas también, porque la fe tiene que ser probada. Así como fue probada su fe de Job. ¿No? Lindo, hermano. Verso 4 dice, así que dejen que crezca fe, ¿no? Pues una vez que dice así el verso 4, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. ¿Qué tal? Qué hermoso, hermanos, esta ya de entrada, ¿no? Está hablando a los hermanos de la dispersión que estaban sufriendo problemas tremendos, que estaban escapando de la persecución. Y Santiago, el tiempo también, él tuvo una muerte tremenda, ¿no? Lo tiraron desde el pináculo del templo y pues no contentos con eso, lo mataron a pedradas, ¿no? Mataron de la historia, ¿no? Los historiadores. Yo creo, hermanos queridos, Santiago está diciendo que la paciencia, que la fe, ¿no? Es como decir la paciencia en medio de la prueba, ¿no? A veces con frecuencia juzgamos la calidad de nuestra vida, ¿no? Y la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios es fiel? Yo estoy así, yo me estoy consagrando, estoy haciendo las cosas bien. Y no nos damos cuenta que Dios quizás está entretejiendo y obrando. Hay una canción que dice, tú estás obrando. De que estás obrando, aunque no lo vea, pero estás obrando, ¿no? Y Él obra a través de una situación que enfrentamos, de la situación que estamos enfrentando, hermano. Una de las mayores paradojas de la vida es
de la comprensión, ¿no? Comprender qué es la esperanza aumenta y disminuye en función a nuestra fe. Ahora, cuando creemos que Dios está obrando en medio de nuestra situación difícil, estamos atravesando, aun cuando no lo podamos ver o comprender, tenemos que confiar de que Dios está haciendo las cosas a nuestro favor. Él no va a hacer nada que nos, realmente que nos lastime. Como el padre, ¿no? Que cuida a sus hijos, ¿verdad? En el pasaje de hoy, hermanos, que acabamos de leer de Santiago, podemos ver que hay ciertas temporadas, mire usted, hay ciertas temporadas en las que Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Pruebas como la de Job, o quizás pruebas un poco más livianas, pero en fin, pruebas. Hay temporadas, temporada de, así como las estaciones, ¿no? De todo verde en la primavera, ¿no? En el invierno o en el otoño, hojas caídas, árboles, hojas. Entonces, ¿y para qué hace esto Dios? ¿Para qué Dios permite? Para formarnos, fortalecer nuestra fe. Porque Dios tiene que formar nuestro carácter cristiano. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios, con estos problemas, fortalece nuestra fe. Ahora, toda prueba, toda dificultad que uno pasa son momentos de incomodidad. A nadie le gusta. ¿A quién le gustaría pasar momentos difíciles? A nadie. Y no son solamente de incomodidad, sino son de confusión, a veces, muchas veces de dolor por la pérdida de algún ser querido, ¿no? Para cuando experimentamos las pruebas, de las cuales está hablando Santiago en estos versículos, se desencadena un proceso de formación en el área de la paciencia. Hoy hablaba con mi hermano, ¿no? Mi hermano tiene un problema familiar con mamá que es ya viejita, ¿no? Ya tiene mamá. Y él a veces, mucho tiempo él estaba con mamá. Él es el que está más cerca. No lejos, mamá. Él está más cerca. Una de mis hermanas también está un poco mal de salud. Entonces, sobre él recayó todo este compromiso de dar a mamá, a riesgo de perder su matrimonio, su familia, ¿no? Entonces, yo creo que Dios está, aunque él no es creyente, pero sabe de la verdad, Dios está probando esa paz. Porque algo va a haber, algo va a salir, hoy le decía yo, algo va a salir. Dios tiene que darte la salida, ¿no? Ahora, es un proceso esto de la prueba en la formación de la paciencia, en la virtud de la paciencia y la perseverancia. Que al final, uno cuando tiene problemas se desanima y ya quiere tirarlo todo. Lo primero que hace es no buscar a Dios. Lo primero que hace es no orar, no leer la Biblia, si somos creyentes, por ejemplo. Ya no ir ni a la iglesia. Eso es lo que el demonio, el enemigo, quiere, ¿verdad? El resultado de esto, hermanos, de todo esto, de este proceso de formación en la paciencia y perseverancia, el resultado de todo esto, hermanos, es la consolidación de nuestras creencias. O sea, el estar seguro en quién creemos. Yo sé bien en quién he creído, dijo Job. Aunque mi padre, mi madre me abandonaren, con todo, el Señor me recogerá. Entonces, esta es la realidad de toda esta situación, ¿verdad? La consolidación de nuestras creencias y la madurez de nuestra fe en Jesús. Vamos madurando en la fe. Nuestra fe no está débil. El Señor en varias oportunidades les decía, hombres de poca fe.
No es que no tenían fe, sino decía hombres de poca fe. Tremendo, hermanos queridos. Madura nuestra fe en Jesús. Agradamos a Dios. Dios se agrada a nosotros. Ahora, si no vemos la prueba que estamos enfrentando como una oportunidad, ¿no? Vamos a pensar en ella como una maldición. Eso pasaba al pueblo de Israel, ¿no? El libro de Deuteronomio, en Números también decía que hay bendiciones y maldiciones para los que hacen la voluntad, para los que son obedientes y para los que son rebeldes. Y alguno dirá, como sus amigos de Job, ¿no? De Job, sí. No, me parece que vos tienes un pecado. Algo habrás hecho. Por eso te está viniendo todas estas cosas. Y no se dan cuenta que es un proceso, es una oportunidad, hermanos, es un proceso de formación en nuestra paciencia y perseverancia, en saber quién es Dios, ¿verdad? Y a veces pensamos que es una maldición generacional y todo esto, ¿no? Ahora, Dios no solo te capacitará y te dará la fuerza para superar la prueba, pues, sino que te permitirá compartir el testimonio de tu fidelidad, ¿no? Mientras ves su mano obrando en tu vida y les muestres el camino a Él. ¿Tenemos un testimonio en la iglesia? Realmente vemos el poder de Dios y la gente dice, sí, si hizo en esta persona, ¿cómo no lo va a poder hacer en mí? Por eso no tenés que desanimarte por más difícil sea la situación, la prueba que venga. Ahora es posible que en este momento estés enfrentando una fuerte etapa de dificultades, ¿no? Familiares, de familia, matrimoniales, de salud, de dinero. Y sientes que las pruebas y las tentaciones, porque también hay tentaciones de dejar o de hacer algo malo, ¿no? Y ves que te está bombardeando en tu mente el enemigo, ¿no? Y es por todos lados la presión que tiene. El Señor te dice que no te desanimes. Leímos esto, ¿no? Santiago nos dice en el pasaje de hoy que Dios a través de las pruebas promete formar nuestro carácter y quitar cualquier cosa que impide el crecimiento de nuestra madurez, como leemos acá en estos versículos, para llegar a ser completos en Él. O sea, todo lo que estás pasando, a no ser que vos sepas que esto es, este momento que está pasando es por alguna desobediencia, ¿verdad? Pues, pruebas a veces son, no pruebas, sino consecuencias de nuestra desobediencia. En este caso, está hablando Santiago, es que estas pruebas, ¿no? Dios nos promete formar nuestro carácter. Y dice quitar cualquier cosa que impida el crecimiento de nuestra madurez para ser completos. Esto es lo que Dios en esta tarde nos está hablando. No solamente a mí. Quizás yo no tengo tantos problemas tan graves, pero vendrán etapas, ¿no? Donde yo tendré que estar preparado para lo que venga. No todos pasamos un invierno. Algunos pasan una primavera, otros un verano, otros un otoño. ¿Ya no? Y hay que estar preparado. Por eso el apóstol Pablo, y en esta carta, les dice a los de la iglesia que estaban pasando momentos muy difíciles. Y hoy, en este momento, yo creo que es un buen momento, hermanos, para permitir que lo que hemos leído, estas verdades que hemos leído, mientras el Espíritu Santo fortalece tu decisión de seguir caminando en la fe y enfocándote solo en Dios, no en la prueba o en las dificultades. Tenemos que mirarlo, dice el Salmo 23, no, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Hermano, tenemos con qué lidiar en este momento. Pero todo esto va a ser un resultado hermoso. Formación de tu carácter, el fortalecimiento de tu fe. Y algún día dirás, como hoy le decía a mi hermano, vamos a decir un día, mira, ¿te acuerdas cómo estaba viviendo en noviembre del año 2022? Momentos difíciles. Claro, mamá tiene 97 años, ya adolece de muchas cosas. Y bueno, es muy difícil, ¿no? Tratar de cuidarla porque a veces ella comete algunas imprudencias por ahí. Es complicado, hermano. Entiendo esto. Así que, hermanos queridos, la prueba que estamos pasando, que estás pasando, cualquiera sea la índole, tiene un propósito. Y tu dolor, hermano querido, será redimido, será recompensado. Solo tienes que abrir tu corazón. Abrir tu corazón. Permite que Dios trabaje en tu vida. Permítele. A través de ti, dentro de ti, que Dios pueda trabajar en tu vida. Para que después de este proceso salgas victorioso y transformado. Un hombre, una mujer de fe, donde pueda contar, testimoniar el poder de Dios para que se acerquen a Él. ¿Qué te parece, hermano? Recuerda que Dios no promete ausencia de sufrimiento, ¿no? No te dice que no vas a tener problemas y sufrimiento. Eso es lo que a veces hay otro evangelio que hablan de esto, ¿no? De que acepta a Cristo y no tendrá más problemas. Dios no promete ausencia de sufrimiento. Lo que Él sí promete es su presencia en medio de cualquier sufrimiento. Meditemos en esta palabra que hoy hemos compartido. Ha compartido Santiago. Es un tema musical. ¿Sí? Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús.
Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Dos ranitas venían paseando muy entretenidas en una tarde soleada. Tanto era lo que les gustaba pasear que esta vez llegaron hasta una chacra en las afueras de la ciudad. Entraron en un gran edificio que no era más que la quesería. En el centro de la sala había un gran recipiente de leche. Curiosas como siempre, se ayudaron por un tablón y llegaron hasta el borde del recipiente, porque querían ver cómo era la leche. Calcularon mal el último saltito y se fueron las dos de cabeza dentro del recipiente, quedando desparramadas dentro de la leche. Como suele suceder cuando está en un problema, entrar fue fácil, pero lo complicado era salir. La distancia desde el líquido hasta el borde del recipiente era enorme para sus diminutos cuerpitos. El líquido no ofrecía apoyo ni para erguirse ni para saltar. Desesperadas, las dos ranitas comenzaron a patalear, pero luego de un rato una de ellas se dio por vencida y, viendo que sus esfuerzos eran inútiles, se tiró al fondo del líquido, entregándose a la muerte. Su amiga, en cambio, no se rindió, continuó pataleando. Se dijo a sí misma que mientras viviese, debería seguir pataleando. Tanta fuerza, constancia y perseverancia puso la ranita que finalmente logró solidificar la nata que había en la leche y, parándose sobre el pan de manteca que había formado, hizo pie y pudo salir hacia afuera. La moraleja también es clara: no abandone usted en la vida, no tire la toalla. Si usted sigue, con perseverancia y esfuerzo, podrá cumplir su sueño. Que Dios lo bendiga.
Qué hermosa reflexión que nos trajo el pastor Sinali. Vio que todo está en el mismo espíritu, ¿verdad? No tire la toalla, dice. Como estas ranitas, ¿no? Tanto movimiento hicieron un pan de leche. Ya se solidificó esa leche que no la habían caído. Qué hermoso. La verdad que yo le agradezco a Dios por la vida del siervo Sinali, que siempre nos envía pequeñas reflexiones para poder meditar en ellas y sean de bendición para nuestra vida. No debemos bajar la guardia, debemos de perseverar, y como estas ranitas, ¿no? Y también, como dice el libro de Hebreos, perseverar, seguir adelante, porque dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, ahí está la palabra, la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos que continuar. Pase lo que pase, tenemos que perseverar. El Señor dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que, como decía la palabra que al principio comenté con ustedes, al comenzar el programa, yo creo, hermanos queridos, que nuestra fe tiene que crecer a través de las pruebas, ¿cierto? Y a veces como cristianos, como dice acá, ¿no? Estamos rodeados de multitud grande. Y como cristianos nos rodeamos de personas que están al lado nuestro. Y nuestro testimonio es importante, hermano. Nuestro testimonio es importante. A ver si decaemos, si nos quedamos o seguimos adelante. Eso servirá para que otros tomen impulso también, ¿no? Sin embargo, este versículo, hermanos, que acabamos de leer, se refiere a algo más amplio. En la versión de la Reina Valera, hermanos, habla de una nube de testigos. Una nube de testigos. Reina Valera. Que nos hace pensar en el cielo, ¿no? Nube de testigos. ¿No? ¿Qué son esos testigos? ¿No? A veces nos preguntamos nosotros, ¿no? Del cual habla la palabra de Dios. Y son, hermanos, aquellos que durante su tiempo en la tierra dieron testimonio fiel sobre lo que significa vivir una vida de fe. Y seguimos con fe. Habló hace rato Santo. Los héroes de la fe, hermanos, en ese capítulo 11 de Hebreos, que tiene ahí una lista grande, ¿no? Fueron testigos del Señor. Ellos perseveraron en situaciones difíciles y lo hicieron hasta la muerte. Porque todos los discípulos murieron trágicamente, perseverando en la fe, ¿no? De la misma manera nosotros, hermanos, debemos entregarnos completamente a la tarea de ser testigos fieles de nuestro Señor ante todos los que nos rodean. Y como decía la sierva, ¿no, Mabel? Decía, mis vecinos que están ahí del almacén me preguntan, usted siempre con pinta, dice. Así que usted no tiene problemas. No, yo no tengo los problemas, pero al lado mío está Jesús. Qué buen testimonio, ¿no es cierto? Esto es bueno. Ahora, el autor de Hebreos compara la vida cristiana como una carrera. Leímos el verso 1, ¿no? Una carrera. Para una carrera, ¿no? Todo un buen atleta, hermanos, hablando de carrera, sabe que mientras más liviana sea su carga, imagínense, lleva una remera, un corto, zapatillas, quizás zapatillas que son para carrera, porque deben ser muy livianas, ¿no? Va a ser mejor el resultado, ¿verdad? Ahora, correr requiere esfuerzo, perseverancia, sacrificio, muchas horas de entrenamiento y todo aquello que realmente en este momento es ¿cómo le puedo decir?
es como para recibir un galardón, es una cosa tan hermosa. No solamente la carrera, sino en lo que usted está, por ahí usted es guitarrista, es pianista, cantante. Todo esto requiere esfuerzo, sacrificio, perseverancia, horas, horas, horas de sacrificio. Y el ser cristiano, hermanos, necesita, al querer ser a la estatura de Cristo y parecernos a Cristo, requiere horas de estar en la presencia del Señor, enseñando, leyendo la palabra. Y acá, cuando el autor de Hebreos nos hace esta comparación, los atletas están dispuestos a llevar una dieta. Imagínense, tienen que llevar una dieta, mantener una rutina de ejercicios, sacrificarse en todos los sentidos, con el fin de lograr un premio, porque va a haber un solo ganador, ¿no? Por eso tenemos, ¿qué sería el peso? Una mochila, nadie corre con una mochila, ¿verdad? Nadie. Mientras más liviano, es mejor. Entonces, ¿y qué sería ese peso, ese estorbo? ¿Qué sería? El autor de Hebreos dice, es el pecado. El pecado. Todo pecado es un lastre. Todo pecado es un peso que no nos permite avanzar hacia adelante. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Debemos ver cuáles son las áreas pecaminosas, hermano, de la vida. Que a veces, como cristianos, tenemos que crecer. Estamos por llegar a la meta. Y algo pasa que no estamos corriendo bien, ¿no? Es hora de ver cuáles son las áreas que más nos cuesta vencer. ¿Qué pecados? El egoísmo, ira, gula. Tantos pecados, ¿no? No decir otros más. Y pedir al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo para obtener la victoria sobre ellos. La ayuda del Espíritu Santo es importante para obtener la victoria en cada uno de estos pecados que son un lastre, que nos estorban para seguir caminando. No se olviden que tenemos una nube de testigos, ¿cierto? Ahora, esto de pedir al Espíritu Santo requiere perseverancia en la oración, en estar con Él, estar en presencia del Señor, del Espíritu Santo, conversar con Él porque es una persona, ¿no? No es fácil, no es fácil. A veces parece fácil hablar, pero el problema es hacerlo. Pero en hacerlo está la bendición, no tanto en el decir. ¿Sí? Entonces, pero cuando le damos permiso al Espíritu Santo, el total permiso para que obre en nuestra vida, porque tiene que nacer de nosotros. El Espíritu Santo toma mi vida. Entonces, cuando le damos el control total al Espíritu Santo, comenzamos a crecer en la fe. Volvemos a la palabra fe, tan importante. Y en la obediencia al Padre. Y es así como se consigue. Por eso, ¿cuál es nuestra meta? Fijarnos puestos los... Fijar nuestra mirada en Cristo. Como dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nuestro enfoque tiene que ser nuestro principal enfoque. Debemos fijar nuestra mirada en Cristo porque Él es nuestro ejemplo y nuestra meta. El camino, ¿verdad? Y la vida, dijo. Él es nuestro modelo a seguir. Por eso tenemos que poner nuestros ojos, como dice el autor de Hebreos, fijemos la mirada en Jesús. ¿Verdad? Y esto es lo que a veces, si no ponemos esta mirada, el corredor se distrae mirando otras cosas, entonces
no va a llegar primero a la meta, ¿no? Pierde su ritmo, se desvía del camino por ahí, ¿no? Pensando que este sería el mejor atajo para llegar. Y así pasa con la vida del cristiano, hermano. Tal cual lo dijo el autor de Hebreos. Al mirar a Jesús, dejamos de mirar las cosas superficiales. La gran realidad. O quizás las personas que nos distraen a propósito, ¿no? Fijar nuestra mirada en Jesús, hermanos, implica la decisión de seguir su ejemplo, y no solamente en las palabras, sino en las actitudes, ¿no? Que muestran nuestro testimonio hacia esa nube de testigos. Así que, hermanos queridos, pongamos la mirada en el Señor. Este tiene que ser nuestro objetivo. Y estamos redondeando todo esto que hoy quiso decirnos el Señor. Que usted tome nota, sea como las 2 ranitas que cayeron en ese pocillo, en ese recipiente lleno de leche. No se rinda, como la primera que tanto esfuerzo se dijo, no, acá no va más, este problema no se puede solucionar y ya está, me muero. Acá como la otra ranita, de tanto patalear, tanto mover la leche, que la leche se volvió un pan de crema de leche. Se solidificó y pudo salir. La otra murió, ¿no? Así que, ¿cuáles los problemas que estás pasando? No, siempre confía en el Señor. Él lo va a hacer. Algún momento te va a dar la salida. Y verás que realmente para Dios, como ayer decía la canción que cantamos en la iglesia, nada hay imposible para Dios. Porque para el hombre es imposible, para Dios no. Vamos a ir ahora a un nuevo tema musical y luego ya estaremos en el sector de conociendo la Biblia. Esta vez vamos a ver otra manera de conocer la Biblia. Vamos a ver la ley. ¿Qué es la ley? Y está este video que vamos a ver está hecho por la organización cristiana Bible Project. Realmente lo hace de una manera excepcional. Un relato graficado. Vamos a ver. Tema musical antes y luego vamos ya con el tema de conociendo la forma la Biblia. Justo al borde de un abismo vive el ser humano que a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo y llenarse de maldad. Pero hay alguien en el cielo diciendo, soy quien te creó, sí. Con mis manos te formé y soplando ante tu rostro esta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. No hay.
qué paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido, lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón, es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo, eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié, y hoy tu obra no se acaba, falta mucho por hacer. Oh, el hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Para poder limpiar su corazón, el hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que... Si empiezas comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo. Si empiezas a leer la Biblia desde el comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo, y encontrarás un montón de leyes antiguas. Harás esto, no harás aquello. Estas leyes están todas en el estilo literario que llamamos discurso en prosa y se encuentran por todos lados en el segundo, tercero, cuarto y quinto libros de la Biblia. Hay más de 600 leyes. Y puesto que leer códigos antiguos de leyes no es algo que tú y tus amigos hacen muy a menudo, es probable que tengas dificultades. Así que hablemos de cómo leer la ley en la Biblia. Lo primero que hay que recordar es que la Biblia no es un manual de comportamiento con una lista completa de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para complacer a Dios. Cierto, la Biblia es una narrativa épica, pero en su historia, Dios sí le dice a las personas qué hacer. Claro. La historia comienza con el plan de Dios de gobernar el mundo a través de humanos que confiarán en Él y que vivirán conforme a su sabiduría. Aquí encontramos el primer mandamiento divino en la Biblia. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, morirás. Pero los humanos toman la autoridad, conocen y definen el bien y el mal por ellos mismos, y eso no es bueno. Eso lleva a un mundo de violencia y muerte, y ellos son exiliados del jardín. Ok. Entonces, ¿esta fue la primera ley en la Biblia? Bueno, es el primer mandato divino que invita a las personas a confiar en Dios y vivir conforme a su sabiduría. Así que, aunque no es parte de las leyes dadas a Israel, sí las anticipa, porque ellas también son invitaciones para confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuándo llegan las leyes de Israel? Bueno, esta es la historia. Israel está esclavizado en Egipto. Entonces Dios los salva y los invita a una relación de pacto, como un matrimonio. Y las leyes forman los términos de ese pacto. Y entonces, ¿se nos da un catálogo de todas las leyes que Dios le dio a Israel? De hecho, no. No se nos dan todas las leyes, solo ejemplos. Estas han sido estratégicamente colocadas entre las historias sobre cómo Israel se mantiene violando las leyes. Y entonces, se supone que yo vea que Israel no es diferente de los primeros seres humanos en el jardín. Ellos no confían en Dios ni viven conforme a su sabiduría. Sí, y eso lleva a otra ronda de tragedia, violencia y muerte. Y termina en el exilio. Y entonces, aunque las leyes son buenas y muestran la sabiduría de Dios, también exponen la incapacidad de Israel de ser un compañero fiel de Dios. Te sigo. Pero cuando leo las leyes, encuentro muchas cosas extrañas, como no permitir que la ropa sea hecha de 2 tipos de telas diferentes. ¿Cómo eso muestra la sabiduría de Dios?
Ok, es importante notar que muchas de estas leyes son símbolos rituales antiguos que separaban a Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Entonces, algunas leyes hacían de Israel distinto a las naciones vecinas, mientras que otras leyes los apartaban de cosas que en su cultura simbolizaban muerte, enfermedad y corrupción moral. Bueno, pero ¿qué hay de los rituales para matar animales? Los sacrificios también eran símbolos rituales que conectaban a las personas con Dios, ya que tú, un mortal, no puedes ascender a la presencia de Dios en el templo celestial. Un animal sin culpa, ofrecido a Dios, podía ir en tu lugar, cubriendo tus faltas, para que puedas saber que eres aceptado por Dios. Ya veo. Pero no todas las leyes son rituales antiguos. Algunas son solo acerca de ser buena persona y tratar bien a los demás. Sí, pero estas leyes no tratan solo de ser bueno. Tratan sobre la justicia, que es muy importante para Dios. En la primera página de la Biblia aprendemos que todo ser humano es hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad. Y estas leyes aplican ese ideal en los días de Israel. De hecho, estas leyes son el fundamento de muchos conceptos de justicia y equidad que damos por sentado. Pero algunas de las leyes no parecen justas, como las leyes que permiten la esclavitud. Bueno, si miras estas leyes en su contexto cultural antiguo, verás que Dios está trabajando con Israel como los encontró, impulsándolos hacia la justicia. Entonces, la esclavitud no es abolida, pero sí es socavada. Por ejemplo, se suponía que Israel recreara la liberación del Éxodo al liberar a los esclavos y perdonar todas las deudas cada 7 años. Esto fue revolucionario en el mundo antiguo. Bien, ¿qué hay de todas las leyes acerca del descanso del Sabbat cada séptimo día y de todas las fiestas de 7 días? Quiero decir, ¿por qué todos esos 7? Bueno, todas estas leyes acerca del tiempo sagrado se conectan con la narrativa de la primera creación en Génesis. Dios trae orden a partir del caos en 6 días y cada uno tiene un claro principio y final. Pero cuando llegas al séptimo día, no tiene final. Eso es porque está señalando hacia el ideal de que los humanos colaboren con Dios en su gobierno y su descanso. Todas estas fiestas de 7 días son rituales que simbolizan el verdadero propósito y el futuro de la humanidad. Está bien. Entonces, todas estas leyes dadas a Israel encajan en esas categorías básicas. Sí, y cada categoría expresa un ideal central de la sabiduría de Dios. Las leyes muestran cómo estos ideales deben ser aplicados en la cultura del antiguo Israel. Pero, como la historia deja claro, Israel falló en cumplir la ley una y otra vez. ¿Cómo logrará Dios que los humanos confíen en su sabiduría? Bueno, Moisés y los profetas después de él confiaron que un día Dios transformaría el corazón humano para que las personas puedan ser compañeros fieles del pacto, confiando en su sabiduría. Esto nos lleva a la historia de Jesús. Sí, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Cierto, Él fue el compañero fiel del pacto que Israel y toda la humanidad fueron creados para hacer, pero que fallaron en alcanzarlo. Jesús vivió conforme a los ideales divinos en los que se basaba la ley, y Él enseñó que todas las leyes se cumplen cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y transformaría a sus seguidores para que ellos también pudieran vivir de esta manera. Así que cuando los seguidores de Jesús leemos estas leyes hoy, necesitamos recordar que fueron dadas a Israel en su contexto cultural antiguo. No podrías seguir muchas de ellas, incluso si lo intentaras. Pero lo que puedes hacer es ver la sabiduría de Dios en las leyes. Sí, y confiar en que el Espíritu de Dios puede guiarte a aplicar esa sabiduría conforme aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Bueno, después de haber visto otra forma de conocer la Biblia que hablaba acerca de la ley, qué bien explicado, ¿no? La verdad que a veces nosotros no entendemos lo que es la ley, los escritos, todas estas cosas que hacen de que entendamos un poquito mejor. Es un trabajo, pero realmente tremendo lo que hace esta organización Bible Project con estas
las tareas, ¿no?, de seguir evangelizando a través de también esto que es otra manera de conocer la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos con las primeras noticias. Hoy es el día de noticias, lunes, donde las noticias realmente en el ámbito cristiano hay muchas noticias. Tenemos que elegir las que más o menos, no es que no te van a interesar. Todas las noticias cristianas nos interesan, así como escuchamos las noticias del panorama nacional o mundial, ¿no? En esta noche tenemos las noticias que realmente nos llaman la atención, algunos que nos preocupan, otras que realmente son de mucha bendición. Vamos ya con la primera noticia. Esta primera noticia habla acerca esto viene de Estados Unidos y dice la noticia, la nota dice en sí: pastores en Estados Unidos instan a la unidad política y teológica antes de las elecciones en el clamor del altar nacional de oración. Mire usted, pastor, las iglesias allí en Estados Unidos, que son numerosas, y son mega iglesias algunas, bueno, se reunieron y los pastores eh, instaron, dice, a la unidad política y teológica antes de las elecciones de clamor de altar nacional de oración. ¿Sí? Dice, en Chicago, un pastor y su esposa dirigieron el altar nacional de oración, en donde llamaron a todos los estadounidenses a apartarse de las divisiones políticas o teológicas y unirse ante Dios mientras se acercan las elecciones de mitad de periodo. Ustedes saben que va a haber elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Y esto, yo personalmente no quiero hablar de política en este programa en este programa cristiano, ¿verdad? Solamente ver lo que concierne al panorama cristiano, donde también están influenciando, ¿no?, la parte evangélica cristiana para que el país vuelva a la oración. Dice, con sede en el Museo de la Biblia, que ya anteriormente mostré ese video, el Museo de la Biblia, hermoso ese museo. El evento tuvo a varios pastores y expertos en política orando para que Dios sane la nación, reconozcan su poder. El primer evento de este tipo se realizó el 2020. Ciudadanos de Arizona, Texas y California asistieron para orar a Dios y adorarlo. Qué hermoso, ¿no? James Ward Jr., como director nacional del movimiento, destacó las dificultades de mantener un movimiento de oración durante una época difícil que afecta a la nación y sus iglesias, y más por este problema de la pandemia, que tuvieron que cerrar algunas iglesias y de pronto influenciaron bastante en todo este continuar de la Biblia, ¿verdad? El deseo del pastor, dice, es encontrar un lugar de unidad por medio de la oración y tener la gracia de Dios. Qué importante, hermanos, ¿no? Es esto, cuando un país busca a Dios. Si mi pueblo se humillare, dice la Biblia, hermanos, dice, y buscar en mi rostro, ¿no? Él dice, él sanaría la tierra. Y esto de la oración es importante. Dice que este pastor citó Samuel 24:25 y dijo que era muy importante que su país construyera un altar a Dios como lo hizo David. Es por ello que se quiere lograr esto a través del Museo de la Biblia. Unas instalaciones hermosas donde seguramente hay lugares, no, salas de conferencias, todo esto, que es muy hermoso ese lugar. Dice, creo que necesitamos construir un altar para estar en posición de pacto, para hacer negocios con Dios, para evitar la plaga y la tragedia que estamos viviendo en nuestra nación hoy. Mira lo que está viviendo Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Con esto del aborto, esto del movimiento LGTB, después hay otros tremendas cosas que están pasando y están sacando las leyes para que se cumpla el matrimonio entre dos hombres. Todo esto, ¿no? Dice, asimismo llamó a los ciudadanos a no perder la guerra nacional, destacando que los cristianos deben hacer lo más poderoso que saben,
que es orar en la ciudad más poderosa. Y vemos, sí, que Estados Unidos tiene un poderío total en lo económico y en el armamentismo también, ¿no? Vemos que es importante este. Pero también nosotros tenemos un arma poderosa que es la oración. Y si hemos de venir a declarar audaz y proféticamente que no importa quién se siente en la oficina oval, independientemente de quién controle el Senado o la Cámara, en última instancia, Jesucristo es el Señor de Washington, D.C. Y Él es el Señor de las naciones del mundo, dijo el pastor. Bueno, cuando uno ensalza a Dios, ¿no? Sabiendo quién es Jesucristo. Hoy hablamos mucho acerca de la fe, acerca de poner los ojos en Jesús, ¿no? Y esto es tan importante, hermano. La oración, dice, las oraciones del evento estuvieron dedicadas a Dios como dirección de los políticos principales como Biden y Kamala Harris. Mire usted, para que estas personas realmente no puedan entregar su vida a Cristo, hermano. De igual manera también se oró por las familias y los niños nacidos y no nacidos del país para protección de todos. Se agregó también peticiones por los matrimonios cristianos como ejemplo de piedad y de bondad en una nación. El evento, que inició antes de las elecciones presidenciales del 2020, dice, vino de una visión en la que el pastor Ward y su esposa celebraban un evento dentro del Museo de la Biblia, porque el propio lugar apoya para la construcción de una comunidad que ora constantemente con ayuda de pastores y líderes locales. ¿Qué les parece? Una buena noticia, excelente noticia, hermano. Yo creo que en todo país deben levantarse, ¿no? Así, pastores para orar por el país, hacer ¿cómo le puedo decir? Días cronológicos para hacer este tipo de ayuno y oración en favor del país en el cual vivimos, ¿verdad? Otra noticia viene de Estados Unidos también. Y acá vemos, hermanos queridos, que en la imagen una ancianita, ¿no? Esta ancianita, hermanos, tiene 107 años. ¿Qué le parece? Tiene 107 años. Y dice la nota, hago lo que me dice la Biblia. Anciana de 107 años, revela el secreto de su larga vida. ¿Qué tal? Nacida en 1915, Adele Julie Thompson, de Carolina del Sur, comparte el secreto de su longevidad tras celebrar el 10 de octubre pasado su 108 cumpleaños. ¿Qué tal, hermano? Amigos y familiares celebraron un desfile de cumpleaños en su honor. Esta centenaria ha vivido 18 presidencias. Mire usted, hermano. Fue testigo del crack bursátil de 1929 y de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene 3 tataranietos, 14 bisnietos y es abuela de 6 y madre de 3. Qué tremendo. Y esta ancianita es creyente, le da todo el crédito a Dios y dice que fue el Señor quien le perdonó la vida. Seguramente tendría alguna enfermedad, ¿no es cierto? Explica que vive según la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hace falta esto, hermano? Vive según la palabra de Dios y que hace todo el bien que puede hacer según la Biblia. Y ahora vive esperando al Señor hasta que un día sea llamada a Él. Y se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Que el salmista David decía que tenemos que terminar en buena vejez nuestra vida. Qué bueno es esto, hermanos. Dice, no soñaba, dice, con tener 107 años, pero el Señor me perdonó y me trató de hacer lo correcto, y trato de hacer lo correcto. Supongo que para que la gente no hable de ti, ¿no? Él le dijo seguramente para eso. Dice, hago lo que la Biblia me dice. Eso es lo que Thompson dice que es la clave para la longevidad.
la longevidad. ¿Qué le parece? Mire usted, hermano querido. Este es el nuevo secreto, ¿no? Usted necesita comer, puesto, los alimentos es importante, pero cuando uno pone en primer lugar a Dios, hay estos resultados, ¿no? Dice, hago lo que la Biblia me dice. Dice, ella dice que creció viendo a la gente hacer la transición de montar a caballo o en mula a montar en automóvil y ha visto evolucionar la ciudad. Y me imagino con 107 años, ¿no? Dice, Thompson fue a la escuela en Ellery y se desempeñó como maestra sustituta de un segundo grado en la década de 1930. Se casó con su difunto esposo Eddie Thompson en 1940 y pasó muchos años trabajando en granjas familiares con sus 4 hermanos, recogiendo algodón y haciendo trabajos domésticos. Mire usted, es una vida de mucha actividad, ¿no? Y lo que me llama la atención, dice, vivió 18 presidencias estadounidenses. Conoció a 18 presidentes y dice que nunca imaginó vivir para ver a Barack Obama, mire usted, ocupar el cargo como el presidente negro. No soñé que vería eso. Claro, porque Obama fue el presidente, me parece, negro, ¿no es cierto? Entonces, ella, la verdad que, cómo Dios le permitió estas cosas. Pues gracias al Señor, dice, por permitirme hacer lo correcto hasta que me vaya. Deuteronomio 5:33 dice, andarás en todos los caminos del Señor, tu Dios, te ha mandado, para que vivas y te vaya bien y para que prolongues tus días en la tierra que vas a poseer. Ahí está, la palabra de Dios. Y primera de Pedro dice 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Esta abuelita de 107 años realmente nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo un cristiano tiene que vivir, haciendo lo que dice Dios. Y nos da un ejemplo de vida, ¿no? Y no sé, el Señor por ahí le permite vivir unos cuantos años más, ¿no? Solamente Dios sabe. Qué hermosa noticia, hermano, la verdad. Es una noticia que nos alegra mucho en tanta mala noticia que tenemos en la televisión, en los periódicos, en todo esto. Vamos ahora a otra noticia. Quiero compartir con ustedes ahora un video que también habla acerca de una buena noticia acerca de la oración, porque estaba prohibido, hermanos queridos, estaba prohibido orar dentro de los campos de juego, ¿no? Porque no solamente allá en Estados Unidos, sino que en Argentina, los jugadores que entran al campo de juego se arrodillan, oran, o cuando meten un gol, se arrodillan, oran, ¿verdad? Y esto ya por lo menos no se prohibió en esta parte de América, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, a uno lo tuvieron que suspender. Vamos a ver qué dice la nota, el video que voy a poner a continuación. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con las horas deportivas públicas, así lo reveló una nueva encuesta. Orar en los eventos deportivos de escuelas públicas ha sido cuestionado por grupos ateístas, incluso ha sido objeto de demandas. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con que se ore durante las competencias. Los resultados de un estudio de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos se produjeron después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de un entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria de Washington llamado Joe Kennedy, quien había estado luchando contra el distrito escolar de Bremerton desde el 2015. Los funcionarios de distrito argumentaron durante años que sus oraciones en la yarda 50 eran una violación de la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos. Los jueces, sin embargo, se pusieron del lado de Kennedy y dijeron que los funcionarios escolares violaron los derechos de libertad de expresión y ejercicio del entrenador. La primera enmienda significa que las personas de fe pueden ser personas de fe. Ellos no tienen que elegir entre el trabajo que ellos aman. Mi fe ha crecido mucho.
no solo en Dios y la cercanía de esto, pero la fe a través de mi familia nos hemos vuelto más unidos como cristianos y también todos en la nación. Es maravilloso ver cómo Dios obra de esta manera. En general, los estadounidenses apoyan la oración en los eventos deportivos de las escuelas públicas. El 53% está de acuerdo con que se agradezca a Dios en el campo de juego. También el 50% está de acuerdo con las oraciones en el mismo campo. En cuanto al uso de símbolos con la cruz o la estrella de David, por ejemplo, el 45% está de acuerdo. Esto comparado con solo el 11% que lo desaprueba. En cuanto a arrodillarse durante el himno nacional, la opinión está más dividida. ¿Y por qué oran en los eventos deportivos? La encuesta encontró que casi una cuarta parte de los encuestados, el 23%, ha orado por el resultado de un juego. Sin embargo, según los hallazgos del estudio, solo 3 de cada 10 adultos estadounidenses creen que la oración puede jugar un papel en determinar quién gana el evento deportivo, y un porcentaje similar dice que Dios juega un papel. Aquí hay más datos curiosos. Un estudio del 2016, realizado por Lifeway Research, planteó a los estadounidenses una pregunta: ¿a Dios le importa quién gane el Super Bowl? En ese momento, el 88% de los 1,000 adultos encuestados dijo que no. La investigación encontró que a los cristianos, el 89%, tenían más probabilidades de creer que a Dios no le importa el resultado de dicho evento. Aún así, quienes acostumbran a poner juego en mano podrán seguirlo haciendo la población. Parte de la comunidad de Mundo Cristiano. Si usted quiere recibir toda nuestra más importante semana, suscríbase al boletín y le vamos a estar contando todo nuestro increíble contenido de manera exclusiva. Qué tremenda, hermana, noticia, qué noticia tan hermosa, ¿no? Ya que acá en Argentina, por ejemplo, sí, yo veo muchos, después de hacer un gol, se arrodillan, agradecen a Dios, y hay muchos jugadores cristianos en los equipos de acá de la Argentina y del mundo entero. Pero ahora, acerca de esa pregunta que hicieron a la gente, ¿no? De que si Dios le interesaba que un equipo gane o ¿no? Yo creo, hermanos, y esta es mi posición, ¿no? Esta es mi opinión mía, de que Dios no es tanto el ganar o perder. Es importante el testimonio que dé el jugador con su actitud, con su vida, pueda dar el testimonio para poder esa gente acercarlo a Jesús. No importa si se gana o se pierda, porque a la final si se gana, la gloria es para Dios. Y si se pierde, también la gloria es para Dios. Porque no es tan importante esto para nuestra vida, para nuestra alma, no es algo espiritual. Pero eso sí, debemos de agradecer a Dios en todo momento. Aunque aún perdamos, el equipo que pierda tiene que de igual manera, si quiere arrodillarse en el campo de juego, arrodillarse y darle gracias a Dios, porque esta derrota le enseñó a seguir confiando más en Dios. Así que, hermanos queridos, la verdad que esta nota me gustó, este video que pasé me gustó, y seguimos ahora con el panorama de noticias cristianas, que también tenemos unas cuantas más para seguir informando a nuestra amable y querida audiencia, hermanos queridos. Tenemos ahora otra noticia, esta noticia que también es una noticia muy hermosa, ¿no? Y trata de un médico abortista. Vamos a ver. Ahí está. Dice la noticia: médico abortista. ¿Dónde está? Acá. Médico abortista dice que terminó con cientos de embarazos, mire usted, cambió radicalmente tras el sermón convincente de un pastor. Mire usted el poder de la palabra de Dios, hermano. Sea quien fuere, ¿no? En este caso fue un pastor. Dice, el doctor Vincent Wong trabajó durante décadas como ginecólogo obstetra. Y además de atender partos, realizó cientos de abortos en el primer trimestre de su carrera. Qué lástima, ¿no? Pero con el tiempo, Wong, el doctor Wong, experimentó una transformación espiritual.
abrazando la fe cristiana y el activismo pro vida, incluida la oposición a la Proposición 1 de California, que añadiría el derecho al aborto a la Constitución del Estado. Hablando de su trabajo anterior, dice como médico abortista, Wong dijo a la CBN Firewire que fue principalmente una decisión financiera, ya que realizó abortos en clínicas nocturnas en Sacramento, entre otras prácticas médicas. Lo veía como un servicio, dijo. Claro, cuando uno ignora la verdad de Dios, comete estos errores, ¿no? Dice, lo vi como un servicio. Dijo, me dije, bueno, el aborto es legal en este país, por ley. Nuestra empresa sanitaria tiene que prestar servicios de aborto y tiene que ser alguien de nuestra especialidad. Y si no ayudo a esta causa, entonces solo va a recaer en un par de personas. Eso es lo que pensaba él, ¿no? Para Wong, uno de los pocos médicos de la zona que realizan abortos, dijo simplemente que creía que estaba prestando un servicio a las mujeres y quería ser compasivo en la forma de prestar esa atención. Esta actitud me hace recordar a Pablo, ¿no? Que dice que perseguía a la iglesia, los arrestaba y los mandaba, porque él pensaba que estaba trabajando para la causa de Dios. Qué equivocado que estaba. Y le pasó a este pastor lo mismo, ¿no? Dice, su experiencia con el aborto en relaciones anteriores le hizo sentir que habría sido hipócrita adoptar una postura firme en contra. Aún así, Wong sabía que lo que realmente ocurría durante los procedimientos de aborto, argumentaba que la mayoría de los médicos que los realizan entienden perfectamente lo que se requiere y lo que se desarrolla. Esto, hermano, que voy a comenzar a leer, es algo que, no sé, a veces a uno creo que sensibilidad no le permite escuchar, pero yo lo voy a leer, hermanos, esto, porque es tan importante saber esto, hermano. Dice, antes de practicar un aborto, hay que hacer una ecografía para evaluar con precisión el grado de avance del embarazo de la mujer, el tamaño del bebé. Dijo, porque si te equivocas y no está embarazada, en el útero o si está demasiado avanzado, puede ocurrir cosas malas. Wong habló específicamente de las graves complicaciones para las mujeres y los médicos pasan por alto el embarazo ectópico u otras situaciones complejas. A pesar de comprender lo que estaba ocurriendo, Wong tardó en darse cuenta de que sus acciones eran erróneas. Después de convertirse en cristiano, dijo que pasó por un proceso hasta que se dio cuenta de que las personas son infinitamente valiosas y hechas a imagen de Dios. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Mire usted, tiene planes increíbles para nosotros. Al principio no lo entendí. Dijo, realizar aborto estaba mal. Mire, hermanos, a veces no lo entendemos, ¿no? Sabemos que esos niños que un día van a ser niños y están ahí y mueren, son niños asesinados, ¿verdad? Y termina la nota diciendo, en concreto, el punto de partida de la transformación del Dr. Wong se produjo cuando un paciente de 18 años, una paciente, a la que atendía, murió repentinamente tras dar a luz. Aquella tragedia indescriptible lo dejó profesionalmente devastado mientras lidiaba con la horrible pérdida y su potencial impacto en su carrera. Y me imagino, ¿no? ¿Cómo será un médico cirujano o un obstetra en este caso perder un paciente, ¿no? Al día de hoy dice que no entiende del todo lo que le ocurrió.
pero que lo llevó a prestar atención a Dios. Mientras Wong luchaba por salir adelante y temía perder su trabajo, dijo que hizo un trato con Dios. Oré de esta manera, ¿no? Dios, si puedes sacarme de este lío, seré tuyo. Y así es como me convertí en cristiano. Al final su situación profesional se resolvió, aunque la crisis envió a Wong por un camino emocional para encontrar a Jesús y alejarse de la realización de los abortos. Su vida cambió radicalmente cuando comenzó a asistir a la iglesia y Dios empezó a trabajar en su corazón. En particular, fue un sermón sobre el aborto del nacimiento parcial, un proceso que muchos comparan con el infanticidio, lo que cambió las cosas para Wong. Cuando llegué al punto en que supe que no podía seguir con los abortos, ¿no? Fue la única vez que nuestro pastor habló sobre el aborto. Tremendo, ¿no? Dijo Wong. Y esto fue durante la época en que se discutía la provisión del aborto de nacimiento parcial. Cuando el predicador describió el procedimiento bárbaro, dijo Wong, pensó en los abortos del primer término que realizó y comenzó a establecer paralelos. Eso me hizo dar cuenta, dice, Dios me estaba diciendo que el aborto está mal. Y dijo, en poco tiempo, mientras volvía al aparcamiento, me di cuenta de que lo que estaba haciendo con mi pequeño tubo de plástico no era menos bárbaro que lo que hacía la gente que practicaba esos abortos de nacimiento parcial. Partes del cuerpo eran más pequeñas, pero el acto y el efecto de ese pequeño bebé era igual bárbaro. Qué tremendo. Hermanos, la verdad, este testimonio que dio este doctor Wong es realmente tremendo. Tremendo, hermano. Y el debate, ¿no?, sobre lo que la medida haría sobre la viabilidad fetal tiene a muchos críticos como el doctor Wong profundamente preocupados. Y dice, potencialmente esto significaría que si se sale esa ley, significaría que cualquier mujer podría elegir acabar con la vida de su bebé, literalmente, hasta el momento en que se ponga de parto, dijo. Qué tremendo, hermano. Precioso testimonio para la gloria de Dios. La verdad, la noticia me impactó cuando la leí y también quise compartir con ustedes. Y por último, tengo una noticia más. Esto es un evento que nuestro le dejó el legado a su hijo Billy Graham Jr., ¿no? En un evento cristiano. La noticia dice, evento cristiano de Franklin Graham hace historia en Italia, país realmente católico, ¿no? Hace historia en Italia con más de 700 personas convertidas a Cristo. Ahí ven ustedes en la imagen, ¿no? Es un evento sin precedentes. En un evento sin precedentes, Italia registró un movimiento masivo de personas que aceptaron a Cristo. En una mega cruzada que realizó el evangelista Franklin Graham. El Stadium Forum Mediolanum de Milán, Italia, registró unos 13.000 asistentes para el festival. Noi, ¿no? Durante el sábado, en donde Graham lideró la palabra principal en un trabajo en un grupo junto con las iglesias locales que trabajaron con la Asociación Evangelística Billy Graham. Dicho evento reunió la mayor cantidad de personas como nunca antes se había visto en un mover cristiano dentro del país, ya que ese estadio solo ha albergado grandes multitudes para partidos de baloncesto de la Euroliga durante sus 32 años de funcionamiento. Graham, por su parte, llevó el mensaje de salvación basado en Juan 3:16, texto bíblico muy conocido por nosotros, el cual le mostró el inmenso amor de Dios hacia la humanidad. Estoy aquí
para decirles que la religión no es suficiente. Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, dijo Graham en su mensaje. He conocido muchas personas que son religiosas, pero no tienen una relación con Dios. La religión no es suficiente. Imagínense la religión católica en Italia, ¿no? Debe ser un porcentaje alto. No puedes trabajar por tu salvación. No puedes comprar tu salvación, agregó el evangelista Billy Graham. Tras la poderosa palabra compartida, el evangelista realizó el llamado para aceptar a Jesús, del cual 700 personas atendieron y por el cual fueron ministrados y quebrantados. Ahora, este trabajo 700 personas, hay que empezar a discipularlas. El trabajo completo, no dejar a medias, ¿no es cierto? Porque a veces aceptan a Cristo y la iglesia lo abandona. Esto no es así. No solamente el Señor dijo que vayamos a predicar el Evangelio, sino que hagamos discípulos en todas las naciones. Dice, hubo testimonio de personas que entre lágrimas aceptaron a Jesús después de sentir su presencia. Presentó con su tío y dijo que podía sentir la presencia de Dios justo detrás de él. Testificó Simona, una mujer de 50 años realmente conmovida por eso. Y llegó a su encuentro con Jesús, ¿verdad? Otro más contó que motivado por su esposa cristiana, él también aceptó a Jesús dentro del festival. Hoy acepto a Jesús como su Salvador. A Jesús como su Salvador. Estaba tan feliz, dijo que nunca antes había sentido esas emociones. Sintió la presencia del Señor por primera vez esta noche, dijo Francesco, el consejero que lo atendió. La cantidad de personas que asistieron, así como aquellos que recibieron a Jesús, marcó un hito en la unión de las iglesias y la predicación en Italia, país mayormente católico. ¿Se cuenta, hermano querido? Nunca hemos tenido algo como esto, más de 13,000 personas en un evento cristiano, dijo el comité del festival Jerry Testori. Los pastores de la parte del norte de Milán están orando con los pastores del sur. Esta es una bendición para nuestra nación. Hermosos hermanos queridos, que ¿cómo se llama? Este ministerio evangelístico de Billy Graham está trabajando por todo el mundo, por toda la nación que va, predica el evangelio para que se siga extendiendo y se siga continuando con la gran comisión. Y esto ha sido, hermanos, todo por hoy en este panorama cristiano de noticias. Los estoy esperando el día jueves con un programa, por supuesto, solamente los lunes damos las noticias. El jueves habrá un programa de un encuentro con Jesús, con realmente palabra de Dios, música de la mejor, y también habrán testimonios que ya estaremos. Y estamos ya acercándonos también al aniversario de nuestra iglesia, la cual estamos trabajando, Puerto de Paz, quien lidera la hermana pastora Mabel Perticarini. Saludos a todos los hermanos de la iglesia. Preparémonos porque el domingo somos anfitriones y vamos a recibir a muchos hermanos de otras iglesias que van a venir de Capital también. Hermanos queridos, les estaré después en el programa siguiente, estaré mostrando algunas partes del aniversario de nuestra iglesia Puerto de Paz. Con esto he dado por terminado este programa Un Encuentro con Jesús. Los saludo muy afectuosamente. Espero haber informado algo, ¿no?, sobre el acontecer cristiano, porque hay mucha noticia. Pero oremos, hermano, oremos para que la situación en el mundo entero cambie y oremos para que cada país en el cual vivimos levante un altar de oración para que la tierra sea sana. Que Dios nos lo bendiga, que tenga un buen descanso y que el día de mañana sea un día de mucha bendición. Hasta aquí ha sido el programa de la fecha de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina,
con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.